Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, hola a todos, una vez más en nuestro podcast ¿Y ahora quién nos calla? Siempre con invitados increíbles, hoy con un tema y una invitada que nos van a hablar al oído sobre un tema muy interesante, pero Marce, por favor, preséntala tú y qué rico nuevamente volver a verte. Juli, qué rico estar de nuevo por aquí. Hoy tenemos una invitada muy especial y además es mi tocaya. Así que Marcela Franco, bienvenida. Gracias. Marce nos acompaña hoy desde Panamá. Actualmente ella está residiendo acá, pero ha viajado por todo el mundo y tiene unas historias súper interesantes para contarnos de sus diferentes roles. Marcela de profesión es ingeniero industrial y actualmente trabaja en una empresa en recursos humanos. Es mamá, esposa, emprendedora, tiene muchos roles y adicionalmente es autora de un libro que se llama Fearless, ¿qué haría si no tuviera miedo? Así que Marce, te dejo aquí que te presentes, gracias por la invitación y bienvenida a este episodio. No, gracias a las dos. Muy contenta de estar aquí acompañándolas. He tenido el placer de escuchar algunos episodios y me encanta el formato bueno, que es más una conversación, ¿no? Donde exploramos algunos temas y, bueno, experiencias de vida que siento que eso siempre es muy interesante, conocer las experiencias de vida de las personas y ver en dónde podemos encontrar similitudes o inspiración. Así es, así es. Pues a ver, el libro se llama Fearless, eso en español traduce sin miedo. Sí. Yo quisiera preguntarte tantas cosas porque estuve leyendo y averiguando un poco sobre el libro, no lo tengo, pero tengo ganas de comprarlo después de lo que estuve leyendo. Y es que entiendo que no es un libro lleno de tips de cómo vencer No. el miedo, sino que es un libro en el que tú te abres a situaciones reales como si estuvieras conversando con nosotros, planteando situaciones donde efectivamente te enfrentaste al miedo y el miedo te aterrorizó. Entonces, pues a ver, cuéntanos un poco eso, porque yo creo que el miedo es tan humano y tan propio nuestro que muchas veces nos acostumbramos y nunca nos preguntamos si debería estar ahí. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa conciencia del miedo, cómo te diste cuenta que era un compañero en tu vida y qué hiciste con ese compañero, cómo empezaste a trabajarlo y cuéntanos un poco algo de lo que cuentas en tu libro. Sí, gracias. A mí realmente desde hace muchísimos años me ha interesado mucho entender y adentrarme en el concepto del miedo. Como que esa palabra, esos sentimientos siempre me llamaron mucho la atención. Hace como 10 años yo empiezo a leer, estudiar, o sea, de una manera muy informal, digamos, muy personal, el tema del miedo. Y Ujú. una pregunta que la escuché en un TED Talk, creo que sí, hace como 10 años, es esa, ¿qué haría si no tuviera miedo? Sí. Y la planteaban como una herramienta de estar en una situación, ya sea grande, magna, una situación de vida, de esas donde tenemos que tomar decisiones que se sienten, o sea, a veces imposible, pero también en las situaciones de vida tal vez que no son tan grandes, sino que simplemente nos causan duda o nos ponen como en dilemas. Entonces me llamó mucho la atención esa pregunta en ese sentido de que se podía aplicar para cualquier cosa, básicamente. ¿Qué haría si no tuviera miedo desde lo más pequeño del día a día hasta esas decisiones realmente que, como yo las llamo, que son como magnas, ¿no? Esas decisiones que te pueden cambiar la vida. Em, entonces, yo siempre he tenido mucho amor por escribir mis pensamientos, reflexiones, poemas, diferentes cosas. Entonces, empiezo a escribir como respuestas a esa pregunta, tanto respuestas muy grandes como respuestas del día a día. Entonces, en eso se empieza a dar la idea de escribir un libro, y es así, son 9 capítulos donde yo personalmente hago un ensayo para responder a qué haría si no tuviera miedo a esa pregunta. Entonces son 9 respuestas a esa pregunta. Por ejemplo, hablo de cuando murió mi abuela y digo, ¿qué haría si no tuviera miedo? Viviría mi luto libremente. Entonces hablo de qué significa eso para mí. Hay otro capítulo donde hablo de
no me limitaría a crear impacto o a pensar que el ser una persona que causa impacto debe significar algo muy grande, o sea, o audiencias o mucha gente, sino cómo causar impacto positivo en el día a día, por ejemplo, con las personas que me rodean. Ujú. Entonces, no es un libro, no lo considero un libro de autoayuda ni un libro con tips, es más un libro que busca inspirar a las personas a plantearse si ellas pueden tomar esa pregunta como una herramienta de vida y aplicarla en esas diferentes decisiones a las que nos enfrentamos, tanto grandes como pequeñas, y pues compartir un poco de mi experiencia y darles como herramientas prácticas. Y para mí el escribir, el poner los pensamientos en papel, en sacarlos de aquí para que no estén ahí merodeando en un ciclo sin fin, eso a mí me ha ayudado mucho a lidiar con, pues, con la ansiedad del día a día, con los momentos difíciles de la vida, bueno, con momentos en los que todos nos podemos, digamos, identificar. Ujú. Marce, ¿hubo algo puntual que te hiciera a ti tener como ese interés, algo que pasara en tu vida que te hiciera tener ese interés de buscar, de escuchar charlas y empezar a indagar como que en el tema de lo que Ujú. representaba el miedo para ti? ¿Hubo un aha moment que te hizo reflexionar o de dónde viene digamos que ese Sí, interés? yo creo que siempre, no me acuerdo exactamente el momento o la sumatoria de momentos que me hicieron interesarme en el tema. Siempre he tenido ese interés, pero creo que cuando escuché esa pregunta y fue una conferencia de trabajo para, creo que era un entrenamiento que nos estaban dando en la empresa anterior donde trabajaba a diferentes mujeres de diferentes departamentos, como cómo ser líder en un contexto corporativo, siendo mujer, teniendo diferentes roles, como lo planteaste al principio. Y fue un TED Talk de la persona que era, si no estoy mal, la Chief Operations Officer de Facebook en su momento, Sheryl Sandberg, que escribe un libro muy bueno, y ella dice eso. What would I do if I weren't afraid? ¿Qué haría si no tuviera miedo? Y Ujú. realmente son de esas cosas que a veces uno escucha una canción o un poema y no lo puede sacar de tu cabeza. Fue un poco así. Entonces, desde ese momento, esa pregunta me llevó como a buscar diferentes recursos, diferentes videos, y a escribir mucho de mis pensamientos, porque son de esas, a veces, por ejemplo, nos hacen una pregunta, ¿qué es el amor para vos? O qué es, no sé, estas preguntas muy filosóficas, ¿no? Y realmente sí nos tenemos que tomar un tiempo con nosotros mismos para poderlas contestar de una manera que sea auténtica y que esté alineada con nuestros valores y que sea una respuesta sostenible, que no sea una respuesta como por responder algo, ¿no? Entonces yo lo fui tomando de esa manera y al escribir muchos pensamientos, hay pensamientos que yo escribí hace 10 años que yo los leo ahorita y digo, esto no me aplica ya en lo absoluto, ¿no? He cambiado, he evolucionado un poco, pero, pero sí, yo creo que fue esa pregunta porque fue una manera muy práctica de ver el miedo, ¿no? Como algo que existe, no algo que hay que tal vez luchar en contra, pero es cómo lo planteo de una manera de que aquí está, pero si no estuviera, ¿cuál sería mi decisión o cuál sería mi acción siguiente? Ujú. Marcela, ¿cómo diferencias el miedo protector del Ujú, miedo estancador? Porque de alguna claro. forma el miedo también tiene que ver un poco con la intuición, ¿no? O sea, el miedo muchas Ujú, veces te salva. Vamos a hablar de cosas físicas, o sea, gracias a que tienes miedo de que te atropelle un carro, es que tú paras y miras, ¿no? O sea, sí, entiendo que el miedo del que tú hablas es diferente, pero claro. también al momento de dar grandes pasos en la vida, al momento de hacer una inversión, al momento de escoger una pareja, al momento de cambiarse de país, Sí, llega el miedo, ¿no? Y cuando hay que oírlo y cuando hay que ponerlo al lado y decirle gracias por la advertencia, pero igual voy para adelante. sí, no, me encanta esa pregunta porque em, yo lo reflexioné sobre todo en cuanto al libro, porque yo me planteaba, ok, ¿qué haría si no tuviera miedo? Em, no sé, me tiraría de un avión, ¿no? Mm. Puede ser una respuesta, pero ese compás de valores donde
esa pregunta, sobre todo en esas decisiones de vida grandes, es para aquellas cosas que son importantes o que tienen una razón de ser. O sea, yo, al menos en mi opinión, ¿qué gano yo con tirarme de un avión y vencer ese miedo? Para Marcela yo no gano nada. Eso para mí es algo que no tiene valor, digamos. Ujú. Pero cuando es una decisión de vida, por ejemplo, la que tomamos el año pasado con mi esposo de dejar Dinamarca, nosotros vivimos 5 años allá, teníamos muchos miedos, como lo acabas de plantear, miedos financieros, miedo de, no sé, de cambiar de trabajo, tal vez, miedo de traer a nuestro bebé a un país completamente diferente, pero la decisión o el momento de sentarnos a reflexionar era tan alineada a lo que nosotros queríamos, o sea, como familia, ¿no? Estar cerca de los nuestros, incluso criar a nuestro hijo en un ambiente donde se hable nuestro idioma. En Dinamarca se habla danés, él iba a crecer hablando danés. Em, Estar presente para los momentos felices, pero también para los momentos difíciles de nuestra familia. O sea, como la decisión era de ese peso, valía la pena sentarse y preguntarse, ¿qué haría si no tuviera miedo? Ok. Y la respuesta fue, bueno, vamos a hacer una proyección. Y nosotros somos intensos en esa parte, o sea, los dos, mi esposo y yo. Entonces hicimos todos los escenarios posibles. Marcela con trabajo, Fernando sin trabajo. Fernando con trabajo, Marcela sin trabajo. Los dos sin trabajo. O sea, de una manera tan clara donde todos los escenarios posibles, y esto te lo estoy diciendo en el aspecto financiero, esas proyecciones fueron en los aspectos de vida importantes para nosotros. Entonces, bueno, de una manera responsable, y yo siempre digo, cuando uno vence un miedo o quiere enfrentar un miedo, un parámetro importante para mí es que no afecte a otra persona o que yo lo pueda hacer de una manera responsable y donde yo acepto yo manejo y acepto las consecuencias tanto positivas como negativas. Eh, Bajo ese concepto, la respuesta fue, o sea, qué haríamos nosotros como familia si no si no tuviéramos miedo al cambio, si no tuviéramos miedo de tal vez la parte financiera que no estuviera desde el día uno de la manera que nosotros queremos? Ok, nos mudamos para Panamá ya, el próximo año. Porque si seguíamos esperando, sabíamos que simplemente íbamos a encontrar más excusas o razones para ir postergando la decisión. Te lo doy nada más como un ejemplo. Pero yo creo que, yo creo que es siempre preguntarse qué me va a dar. ¿Qué me va a dar a cambio el Ujú. sentarme conmigo misma o con mi pareja o con mis seres queridos o con mi mamá, con quien sea, y realmente darle tiempo a pensar en la respuesta a la pregunta? Porque si no te Ujú. da nada, yo digo, bueno, ¿qué harías si no tuviera, o sea, si no te da nada, no hagas la pregunta. Es que te va a dar que vaya alineado a tus valores y a lo que uno quiere ser o quiere alcanzar. O sea, hay un camino claro Sí, que debería tener presente después de vencer el miedo para ver si efectivamente hay claro, que vencerlo o no. claro, Ok. sí. Marce, cómo han cambiado esas respuestas de tu libro a lo largo del Mm, tiempo ahora que eres mamá? mm. Me encanta también esa pregunta. Creo que, creo que ejecutar la respuesta se me ha hecho más complicado ahorita, desde que soy mamá. Hay respuestas que hay, pre- ha- hay respuestas que no han cambiado en 5 años. Yo escribí el libro en el 2020. Hay respuestas que siguen siendo súper vigentes y en las cuales, si yo te puedo, si pudieras ver en mi mente, yo tengo un flujo, como un flujo de proceso, o sea, así, claro de cómo ejecutar la respuesta. Pero lo que yo me he dado cuenta es que en la ejecución es más complicada y por las razones correctas, pero también lo reconozco a veces por excusas. Creo que es una lucha constante para mí. Eh, Les doy un ejemplo por el tema, por ejemplo, de tener 1 hora de ejercicio diaria para mí. Eso es una lucha diaria. Es una lucha donde yo
me levanto, lo pienso, bloqueo el tiempo, a veces se da, a veces no, a veces por buenas razones no se da, por algo de Maximiliano, porque está enfermo, por cualquier cosa. Hay otros días donde son excusas. Em, no creo que las respuestas, a tu pregunta, Marce, no creo que las respuestas hayan cambiado mucho, pero sí a veces sí, la ejecución, porque las prioridades pues cambian, ¿no? Y lo digo de una manera, o sea, como viéndome al espejo, ¿no? O sea, yo también lo planteo como etapas de vida, ¿no? Mi hijo tiene 2 años y medio. Viene otra etapa de vida donde él va a ser un poquito más independiente, donde tal vez vamos a tener más ayuda en la casa, muchas otras cosas. Entonces también es como cómo balancear eso de que no se vuelva una excusa, pero también entender el contexto donde estoy, pues, el contexto donde estoy ahorita. Pero yo creo, también quiero agregar a esa pregunta que hay que constantemente hacerse la reflexión de si yo me volviera a hacer esta pregunta en el contexto, ¿qué haría si no tuviera miedo, por ejemplo, de priorizarme o de hacer un proyecto? Si me la hago hoy y si me la hago en un año, ¿qué tanto ha cambiado la respuesta? Y eso es otra cosa que me encanta de la pregunta, porque es una pregunta infinita. O sea, es una pregunta que cualquier persona se la puede hacer en cualquier tipo de contexto y te la puedes hacer, y siempre digo, 100 veces al día, una vez al día, una vez al año. O sea, la puedes moldear de una manera que sea relevante para tu vida y para la etapa de vida que estás viviendo en ese momento. Marcela, voy a hacerte una pregunta Sí, como filosófica, pero en sí, vista de que has estudiado me encantan. tanto el tema del miedo, fíjate que alguna vez uno estaba oyendo, bueno, que el amor es la fuerza más potente, la fuerza más creadora, Ujú. la mayor fuerza del universo, y alguien decía, sí, porque es que el odio, no sé qué, y alguien decía, es que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Mm, Entonces, alguien decía, no, pero uno siempre oye, no, amor y odio, y decía, no, lo que contrarresta el amor en todas sus formas es el miedo. Entonces, mm, si podemos hablar un poquito sobre eso, si nos puedes ilustrar tu opinión al respecto, mm. si en algún momento investigando te fuiste también por ese camino, me encantaría porque es una disertación realmente valiosa y creo que vale la pena. Sí, no, a mí me encantan las preguntas filosóficas. Em, si habláramos de como el odio, digamos, una de las cosas que a mí siempre me han llamado la atención y también muy cercano a mi corazón es esto ap- de todo el viaje que tenemos a través de nuestra vida de aceptarnos, conocernos y tener la conciencia de siempre tener el espejo aquí para ver si, ok, si hay una decisión está en mí hacer un cambio o es el contexto donde estoy y tomar como control de nuestra vida y nuestras decisiones, no dejarse llevar por, no es que estoy inconforme en mi trabajo, pero bueno, entonces me quejo, pero no hago nada al respecto. O estoy inconforme de cómo me veo al espejo y estoy ahí dándole vueltas. Yo digo, yo tengo un dicho que lo repito mucho, que es, hay momentos en la vida donde uno está como sentado en una tina, simplemente como en remojo, como teniendo los mismos pensamientos 100.000 veces y es nada más levantarse y salirse a la tina. Em, si lo llevamos un poco al extremo de como cuando somos tal vez agresivos con nosotros mismos, como en la parte mental, donde nos decimos cosas feas, por ejemplo, donde podríamos decir, ay, odio esta parte de mí, odio que yo soy impaciente o odio que yo, no sé, eh, eh, ya sea parte física o parte emocional. En ese contexto yo sí estaría de acuerdo con que no es odio, es miedo a vivir un proceso y a tomar la decisión de hacer un cambio, de tomar una acción. Hay cambios, hay cambios y decisiones de vida que el proceso es doloroso
Y no porque sea malo, sino que es porque es, no sé, desde doloroso de me le tengo que levantar a las 4 de la mañana y, uy, 3 veces a la semana y me duele levantarme a las 4 de la mañana porque me cuesta, porque yo necesito dormir tantas horas. Em, o tengo que tener una conversación difícil con mi jefa, o con mi pareja, o con este amigo o esta amiga. Em, Hace poco estaba escuchando un podcast donde decía la persona, el guía decía, para dar 3 pasos para adelante hay que dar 3 pasos en lo profundo. O sea, como ir profundo en lo que uno es y solamente así vas a poder dar pasos hacia adelante. Entonces, para mí siempre es el espejo, siempre aquí, con el espejo aquí a la par, y estarse haciendo constantemente las preguntas. Em, También creo que hay otros sentimientos, por ejemplo, como me haces pensar ahorita como en la envidia. Eso para mí es Ujú. miedo. Sí, total. Es miedo de que si esta persona es exitosa o alcanza algo, yo no lo voy a alcanzar. Y no es, Ujú. no, para nada no es así. En ese contexto es mejor pensar abundante, ¿no? Me alegro que esta persona haga esto, me inspiro o tal vez aprendo lo que no debo hacer, ¿no? Porque también uno puede aprender eso, pero no significa que yo no voy a alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Y yo siento que a veces otra vez con el tema del espejo a veces pensamos, a veces queremos algo porque nos han dicho que eso es lo que debemos querer, que debemos, no sé, querer una casa con ciertas características o un tipo de carro o un tipo de carrera o un tipo de familia. Pero otra vez con el espejo, hacernos esas preguntas profundas de, ¿estoy segura que quiero eso? ¿O es lo que no sé, la gente o mi mamá o lo que yo, no sé, leí que está cool querer? ¿O es realmente lo que yo quiero, ¿no? Y esa para mí es una respuesta muy interesante a qué haría si no tuviera miedo. ¿Qué haría si no tuviera Total. miedo? Querer y perseguir tal vez sueños no tradicionales o metas no tradicionales. O irme por cosas diferentes, por ejemplo, o cuestionarme continuamente. ¿Es esta la carrera que quiero? A veces, no sé, Ujú. estamos en un trabajo y nos cambiamos porque nos pagan un poquito más, pero ese poquito más es realmente lo que quiero o aprecio todo lo que estoy pasando en este lugar, ¿no? O sea, como te digo, lo puedes aplicar, esa pregunta la puedes aplicar 100 veces al día. Yo siempre digo, hay días donde yo no me hago la pregunta, hay días donde me la hago 50 veces. Es, Claro. sí, la hago de lo más pequeño hasta lo más importante del día o del mes o de la situación. Que yo creo que muchas veces no nos hacemos esa pregunta por la misma parálisis de análisis que nos produce el miedo o porque es Sí, un más cómodo estar en la zona de confort que preguntarte. sí. Pero yo quisiera saber, a medida que tú ibas escribiendo el libro, ¿qué descubrías de ti cuando Ujú, buscabas las alternativas de respuestas de qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cómo fue de pensarlo a accionarlo? ujú. Sí, yo creo que en ese proceso tenía como varias versiones. Son 9 capítulos. Entonces hice como un poquito de varias versiones de los diferentes capítulos. Y una pregunta y una respuesta que haría si no tuviera miedo es qué tan honesta sería. Porque hay cosas que yo comparto en el libro que en su momento fue una conversación con mis papás, ¿no? Donde yo le digo, miren, voy a poner esto en el libro. eh, Eso es lo que yo siento, esta es mi opinión. En un punto en particular, mi papá me dijo, ¿es necesario que digas eso? O sea, y yo, cuando él me hizo esa pregunta, porque respeto su opinión, lo volví a reflexionar y al final dije, sí, es necesario, o sea, es necesario para mí. Em, Así que fue eso, como que qué tan honesta. Y yo como lo pienso, como me lo planteé, debía ser un nivel de honestidad que sirviera de inspiración, que tuviera un propósito, desde una perspectiva de servicio hacia la persona que lo iba a leer. No una honestidad
que fuera como más allá, como innecesaria, ¿ves? O una Claro. honestidad donde tal vez una persona, donde una hiriera a otra persona o no sé. Siempre fue como una honestidad auténtica más con ciertos parámetros. Creo que eso fue lo importante. Hablo mucho de mis abuelos en el libro y cómo, cómo su crianza y cómo el estar cerca de ellos durante toda mi niñez me formó y también lo que yo aprendí de ellos, pero lo que yo también quería desaprender de ellos. Y eso fue difícil. Eso fue difícil y el libro fue acompañado constantemente de la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? Em, y si le soy súper honesta, no sé si hubiera escrito ese nivel de honestidad si tal vez ambos hubieran estado presentes. Hablo mucho de mi abuela y de lo que yo observé con ella y cómo ella vivió su vida, siempre de un lugar de inspiración y respeto hacia ella, pero también cuestionando ciertas cosas, ¿no? Y cómo el poder de las generaciones, lo queramos o no, tiene un impacto. Em, Así que el proceso fue otra vez mucho espejo, em, mucha- muchas veces preguntarme qué haría si no tuviera miedo y al final el propósito del libro. Y, y también buscar las opiniones, y creo que esto aplica para muchos contextos y muchas situaciones de la vida, buscar las opiniones de las personas las incondicionales, Claro. las que importan. Si alguien, si un, no sé, alguien, una persona lo va a leer y va a tener una opinión, pero si esa persona, o sea, no es mi mamá, no es mi papá, no son mis suegros, no es mi esposo, no son mis mejores amigos, o sea, no importa. No, o sea, si yo tengo claro por qué lo hice, eso es suficiente. Eh, sí. ¿Cómo fuiste transitando eso? Porque es que, a ver, de alguna forma cuando uno decide escribir un libro, cuando decide compartir ciertas Mm, cosas, abre una ventana de vulnerabilidad importante. ujú, Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decir, ok, no voy a tener miedo a esto, o si no mm, tuviera miedo, escribiría mi libro? sí. Y cómo fue en un momento dado llegar a ese punto de decir, digan lo que digan, porque es que de verdad, a ver, eso no le pasa solamente a ti, eso, o No, sea, claro. todo el mundo carga el peso del qué dirán. Ujú, Y cuando decides escribir un libro, pues es un acto de valentía. sí. ¿Cómo fuiste transitando eso hasta llegar a decir, ok, voy por encima de todo? Ujú. Yo creo que para mí lo más importante en ese proceso, porque fue un proceso donde yo tenía casi 9 años trabajando en una empresa corporativa. En ese momento no estábamos casados, pero bueno, tenemos un proyecto de vida, o teníamos en ese momento un proyecto de vida donde era movernos de Estados Unidos, ya estábamos viviendo juntos con el que ahora es mi esposo, Fernando, y nos íbamos a mudar a Dinamarca. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hice en ese proceso del libro, contes- bueno, la pregunta de qué haría si no tuviera miedo, una de las primeras respuestas fue renunciaría a mi trabajo. Y ese fue el primer paso de transitar el que dirán. Porque o sea, mi círculo, mis seres queridos, la mayoría de las personas, no desde un espacio de mala intención ni crítica, sino que me decían, Marce, vos puedes hacer las dos cosas. ¿Por qué querés renunciar? Porque yo estaba bien clara que quería renunciar a mi trabajo. Porque o sea, muchas razones. Una de ellas es que yo venía trabajando desde los 16 años, yo tenía casi 30 en ese momento. Yo decía, quiero tomarme un break, un año, para dedicarme 100% a mi libro, porque yo soy intensa, o sea, en las grandes metas de vida yo me voy con todo. Entonces yo decía, yo no quiero ni hacer a medias mi trabajo, ni hacer a medias el libro. En ese momento no tenía hijos ni nada, pero yo sabía que ambas cosas requerían muchísimo enfoque, Tiempo. muchísima pasión, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ese fue el primer, digamos, checkpoint de ese viaje del libro, ¿no? O sea, mis papás me decían, no, o sea, no dejes el trabajo, hacer las dos cosas, vos tenés la capacidad, vos podés. ¿Cómo no vas a poder? Dice, sí, Ujú. pero no lo voy a poder hacer de la manera que yo quiero hacerlo.
Pero ahí yo decidí creo que fue muy orgánicamente, muy naturalmente decir, ok, la persona con la que yo me tengo que sentar, aparte de conmigo misma, que ya lo había hecho, es con mi pareja. Es con la persona que yo tengo mi proyecto de vida. Y cuando nosotros lo hablamos con Fernando, él fue incondicional. O sea, hicimos también los escenarios, las proyecciones. Yo tenía un fondo de ahorro que lo había empezado incluso antes de conocerlo a él, que era mi fondo de ahorro de cuando yo me iba a tomar el año para escribir el libro. Entonces, financieramente estábamos cubiertos, digamos. Yo le planteé la idea del libro, lo que quería compartir, en ese momento como más ideas, borradores, y él me apoyó 100%. Entonces yo dije, en esta decisión, las personas que deben estar en la mesa de la decisión no necesariamente son mis papás. Yo ya tenía mucho tiempo de haber salido de la casa, de no estar viviendo en Honduras. Que no, la persona con la que yo tengo que tomar la decisión es con mi pareja. Claro. Entonces ahí fue, y era era la única persona que a mí digamos, me valía lo que él, sus dudas, por ejemplo, si tenía dudas, que no tenía muchas, como les digo, fue incondicional, pero esa fue una buena primera lección. Y después, bajo ese como pensamiento, es invitar a la mesa a solamente a las personas necesarias en las decisiones. Claro, por ejemplo, en la parte donde hablo mucho de mi abuela, hablo de la dinámica familiar en ese momento, yo lo hablé con mi mamá. En esa decisión, la única persona que tenía que estar en la mesa era mi mamá, nadie más. No, porque yo hablaba de su familia, hablaba de la creencia de mi abuela hacia ella y por consiguiente la mía con mi mamá. Claro. Entonces fui muy intencional, digamos, y bloquear. Eso a veces cuesta, pero bloquear, porque hay personas que siempre van a tener una opinión, pero no es la persona que te ayuda. O sea, si no te van a ayudar y simplemente la opinión es como un aire, siento yo. O sea, porque no tiene ningún tipo no te va a afectar tu vida ni positiva ni negativamente. Entonces, no sé, y también, no sé si cuando uno se va haciendo mayor, siento que el círculo se va reduciendo mucho. Al menos esa es mi experiencia. Pero las personas que quedan son esas personas wow, que son incondicionales. O sea, que uno deja de hablar 2 meses, pero tengo unas amigas que no hablo con ellas 2 meses. Yo soy malísima contestando WhatsApps. Marce puede dar testimonio de eso. Pero yo la llamo, miren, tengo esta situación en el trabajo y hablamos 1 hora. Las cuento con una mano a esas amigas. Pero es simplemente creo que estar claro de las personas importantes y en las diferentes decisiones de la vida de uno, a quién queremos invitar a la mesa de esa decisión. Eh, Bajo ese planteamiento creo que al menos se vuelve un poquito más manejable navegar el qué dirán, porque entonces uno está claro de quién, el qué dirán de quién. Claro. Y cuando uno se pone realmente de una manera profunda a pensar, no son tantas las personas. No son tantas las personas de la lista, las de importantes. Buenísimo. Marce, ahora que escuchaba todo esto, también pensaba como, bueno, yo creo que una meta de escribir y lograr un libro, pues es algo que debe haber sido una meta grande y que has tenido muchos proyectos, has vivido en varios países, pero ahora que has ido como cumpliendo tus sueños y que has estado siempre metida como de manera Ujú, intensa con todo esto, ¿qué viene para ti en proyectos? Y ujú, si durante todo este tiempo has tenido, aparte del apoyo de tu familia y tu pareja, has tenido mentores, ¿cómo has hecho ujú. para en el proceso tener esa mentalidad inquebrantable de enfoque? Si has tenido apoyo psicológico y Ujú. todo eso. Cuéntame un poquito de esa Sí, parte. yo he sido muy afortunada, sobre todo en el contexto laboral, de tener mentores y más que mentores, yo les digo como estas personas que realmente parecieran que están echando porras en tu vida, que siempre te están echando porras, no importa la idea loca que tengas o uno que quiere hacer, donde uno quiere vivir, o sea, siempre es como esa energía tan intensa, positiva de
Claro, lo puedes hacer, ¿por qué Sí. no? ¿Cómo te ayudo? Em, en la parte laboral, como les digo, sí, he tenido mucha suerte porque yo sé que es suerte. Hay personas que son muy capaces, que son muy buenas, pero el jefe o la jefa no ayudan o las personas alrededor en el trabajo no te dan esa motivación. En la parte laboral he sido muy afortunada. Tengo mentores y jefes que fueron mis jefes hace 10 años, donde yo todavía les mando fotos de Maximiliano no sé, 3 veces al año o nos saludamos para nuestros cumpleaños o si yo tengo un dilema laboral, lo busco, un dilema de vida, lo busco y hablamos. Y son conversaciones de 1 hora por WhatsApp o por FaceTime, o sea, es ese tipo de relación. Em, de manera personal, eh, soy muy afortunada y yo sé, y lo digo porque para mí esto es un regalo de Dios, realmente. Soy muy afortunada de ser cercana a mi familia, de tener mucha confianza con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, o sea, somos muy unidos. Y también otro regalo de Dios ha sido la familia de mi esposo, que bueno, ahora mi familia también, que también muy unidos, muy abiertos, eh, una, una familia muy enfocada en metas de vida, en metas deportivas. Entonces, eso para mí ha sido un gran aprendizaje. Yo llevo 10 años con Fernando, novios y esposos, así que han sido 10 años de gran aprendizaje en esa parte. Mucha inspiración de ellos. Em, yo siempre he sido una persona orientada en metas, desde chiquita, en sueños, metas y todo, pero creo que uno de los grandes aprendizajes que me ha dado el estar con Fernando y el estar rodeado de su familia es las acciones diarias y esa sumatoria de acciones pequeñas que uno toma el día a día para cumplir ese sueño. Mi perspectiva no era que era muy diferente, pero mi perspectiva era más como más romántica del sueño antes, ¿no? Como, y yo tenía una buena dinámica, pero creo que al agregarle ese elemento de inspiración que Fernando y pues su familia, porque ese es de crianza que viene, sí creo que me ha hecho más fuerte en ese aspecto. Em, yo creo que siempre hay que estar abierto a buscar mentores. Em, no hay que tener miedo en plantearle a alguien si le gustaría ser un mentor o una mentora. Yo creo que a veces pensamos que eso, sobre todo en contextos laborales, que nos tienen que asignar una mentora, ¿no? O que tal vez una persona te va a venir a decir, Marce, ¿puedo ser tu mentora? Eso no pasa. Esa relación tiene que ser dual, o sea, ambas personas tienen que sentir esa vibra, sentir esa apertura para platicar, para hacernos preguntas filosóficas, para compartir dilemas y ir desarrollando esa relación. Y eso toma tiempo y toma esfuerzo. Ujú. Tanto ser mentor como ser la persona que estás recibiendo la mentoría o viceversa, ¿no? Y para que eso dé frutos, ambas personas tienen que ganar valor de alguna manera, ¿no? Tienen que crecer juntas. Em, yo creo que también pensamos en estas mentoras como muy formales, ¿no? Como otra vez voy al contexto laboral, porque yo he trabajado digamos, en el mundo corporativo por 15 años. Entonces pienso mucho en contexto corporativo donde es como más formal este tema de la mentoría, pero amigas pueden ser mentoras. Claro. Coaches, o sea, nuestro coach si tenemos un coach que nos guía en los ejercicios, en la nutrición, esta persona puede ser mentor o mentora de vida. Creo que eso, pero creo que al final, para concluir, creo que me fui muy, muy, muy larga la respuesta, es buscarlo intencionalmente. Buscarlo intencionalmente y saber que eso requiere un esfuerzo para ir regando la plantita de esa relación, como cualquier otra. Eh, en cuanto al proyecto de vida, me preguntaste qué viene ahorita y usando la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo?
para mí la respuesta ahorita en esta parte de mi vida es yo priorizaría mi familia de una manera, ¿cómo la puedo decir? De la manera más fuerte que la he priorizado antes. O sea, porque estoy embarazada, tengo un niño de 2 años y medio, estamos emprendiendo con mi esposo. Con la mudanza a Panamá, él empezó su propia empresa de importación y distribución de productos nórdicos. Es un bloquecito, un ladrillo, estamos pegando ladrillo, los primeros ladrillos de ese emprendimiento. Eso también requiere esfuerzo de mi parte, sobre todo de su parte, pero es como yo priorizaría y todo alrededor es cuidarme yo, claro, porque si yo le quiero dar a mi familia lo mejor de mí, me tengo que cuidar yo, pero que sea como el crecer y armar la familia ahorita. Creo que estamos en ese momento de la vida donde, en esta etapa de vida que es, la familia está creciendo. Nos estamos construyendo nuestro proyecto de vida a través de nuestros hijos y el emprendimiento y estar aquí en Panamá, cerca de los nuestros. Así que eso. Y bloquear un poquito el ruido exterior de, pero si en el trabajo, entonces no puedo tomar todos los proyectos que quiera tomar. No, pero pues, no es el momento, ¿no? Van a venir años, años de eso. O, no sé, quiero hacer muchas cosas más. Bueno, de todas esas cosas más, ¿cuál es la que más me va a llenar? Ok, voy a elegir una o dos de esa lista larga. Ok, entonces, esa sería, digamos, la respuesta en este momento de la vida. Mis proyectos ahorita son mucho más familiares que de trabajo o de crecimiento profesional. Es familia. Marce, ¿qué feedback has tenido del libro? ¿Has tenido alguien que te haya dicho, oye, el libro me ayudó a lanzarme a algo? O sea, ¿ha habido gente que ha sentido efectivamente el efecto del libro? ¿Te lo han comentado? Sí, muchas personas, y yo no sé al final si fue una buena o mala decisión la que yo tomé en su momento. Yo lancé el libro en el 2020, que fue el año del COVID, y todo fue, yo tenía en Honduras, porque el libro sobre todo fue súper bien recibido en mi ciudad, San Pedro Sula, en Honduras, y en diferentes ciudades de mi país, y bueno, y se movió en Estados Unidos, en México un poquito, pero la mayor recepción fue en San Pedro Sula, en Honduras. Juli, me mandaban unos mensajes tan bonitos por Instagram. Todo el movimiento fue por Instagram. Toda la promoción yo la hice por redes sociales. Tuve algunos eventos virtuales, conferencias virtuales, invitaciones a podcast en ese momento, pero todo fue virtual. Y yo decía, es que yo no puedo compartir, yo no puedo compartir este mensaje. Entonces yo todos esos mensajes que me mandaban, sobre todo muchachas jóvenes, mujeres jóvenes de Honduras, contándome que se habían identificado con este capítulo, con esta parte del libro, y que eso, hace poco recibí un mensaje súper bonito de una hondureña que está viviendo en Alemania y que me decía que había leído, que esta es la tercera o cuarta vez que lee el libro. Wow. Y que eso le ayuda a ella como a ponerse en ese mindset de qué haría si no tuviera miedo, como el mindset de preguntarse. Ujú. Entonces te digo, yo no sé si tomé una buena decisión o no, porque algunas amigas me decían, pero todo eso lo tenés que compartir porque eso hace que la gente lo quiera leer. Pero yo estaba como en este como proceso mental de, es que yo no puedo compartir algo tan personal, como que lo quiero tener como un regalo para mí. Claro. Eh, pero sí, muy buena retroalimentación. Em, Creo que superó mis expectativas en un año difícil, porque yo tenía un plan bien específico, como te digo, el proceso en mi cabeza estaba pero clarísimo. Yo iba a ir a Honduras, ya tenía algunos eventos presenciales cuadrados para promocionar el libro, eh, tenía un plan de mercado muy específico, pero bueno, COVID. Entonces eso me llevó a, ¿qué haría si no tuviera miedo? Bueno, lanzaría el libro igual, porque me lo planteé en su momento. Espero que pasemos esto. Y yo dije, no, no esperar nada, este es el año del libro. Vamos con todo y haciéndome el mayor esfuerzo sin saber yo
yo no soy, como les decía, la mejor ni contestando WhatsApp, ni en Instagram, ni en nada de eso, pero con mucho esfuerzo, con mucho autoaprendizaje, lo fui haciendo y bueno, se dio y el libro todavía se está vendiendo en algunas librerías en Honduras después de 5 años. Entonces eso es bueno. Y más bien le debería de, tal vez esta conversación me inspire a volver a ponerle intención y a empezar a compartir más pensamientos del libro. Y tal vez, no sé, ahí hay como otra ola de lectores. Seguramente. Sí. Totalmente, porque yo creo, Marce, que salió al final en un año muy bueno, Ujú, porque sí, viviendo en pandemia, muchos nos enfrentamos a miedo y pudo haber sí, sido como esa guía para muchas personas, pero ahora, post pandemia, tantos cambios que estamos sí, viviendo, valdría la pena volver a hacerse todas esas preguntas. Y yo ahora que te escucho y que decías de esta persona que la ha leído 3 o 4 veces, yo digo, qué bonito porque de pronto desde cada momento que ha ido pasando ujú, va a tener una perspectiva diferente a cómo la manera lo va a recibir, pero ese sí, manual o esa guía está. sí, Entonces, no desaprovechar pues todo el esfuerzo que tú le pusiste porque probablemente así hayas recogido frutos en el pasado, puedes seguir sí, recogiendo nuevos frutos de lo que puede ser eso ahora, así que te exhorto a que sí, retomes ese proyecto. gracias, sí. Y me parece muy bonito haber escuchado toda la conversación, pero también ahora mencionabas que estás en un emprendimiento con tu esposo Ujú, y que es como parte de esos nuevos sí, proyectos, digamos, que tienen ustedes. Cuéntanos un ujú. poquito más de ese proyecto familiar que tienen ahora. Sí, nosotros, como les comentaba, nos mudamos de Dinamarca después de vivir 5 años en Dinamarca el año pasado, con la idea de, en todas estas proyecciones y escenarios que nos planteamos, uno de esos escenarios era, ok, venimos a Panamá y empezamos el emprendimiento, que es un sueño que hemos tenido como parte de nuestro proyecto de vida por muchos años, pero que implica hacerse la pregunta muchas veces, ¿no? Y respuestas a veces muy densas de, wow, ¿qué haría si no tuviera miedo? Bueno, alguno de los dos debe dejar la carrera, digamos, en el mundo corporativo que tiene sus beneficios. O sea, creo que cualquier persona que trabaja en una empresa sabe los beneficios de el recibir, el dar tu mayor esfuerzo, el estar rodeado de personas, de tener un equipo, de tener alguien, un guía, un mentor o un jefe, el beneficio financiero de recibir, si somos claros, el beneficio financiero de recibir tu salario todos los meses, al final de mes. Em, pero bueno, ¿qué haría si no tuviera miedo? Nos atreveríamos, ¿no? De una manera responsable, de una manera donde no estamos, digamos, sí, tomando decisiones eh, no correctas, sino que haciéndolo de una buena manera para sí cumplir el sueño, pero también para nuestra familia a largo plazo. Y al mudarnos para acá montamos la empresa, una empresa pequeña de importación y distribución. Ahorita mi esposo Fernando él hace todo, o sea, él es el gerente financiero, es el entrega y recolección de órdenes, la persona, o sea, él hace, o sea, hace todo. Yo estoy ayudando un poquito en la parte administrativa, pero bueno, ladrillo a ladrillo estamos construyendo lo que nosotros vemos como una empresa donde nosotros podemos traer productos nórdicos, escandinavos, inspirados en la experiencia que nosotros vivimos en Dinamarca, enfocados en la salud y bienestar, en traerles productos únicos, especiales. Ahorita al mercado panameño, pues tenemos sueños de expandirnos a otros mercados, pero ahorita al mercado panameño y que las personas puedan tener opciones diferentes y sobre todo saludables para diferentes, no sé, actividades, deporte o, por ejemplo, ahorita el producto principal son bebidas, vinos y cócteles sin alcohol. Entonces, esto es relevante para ya sea el atleta que quiere tener un momento especial con su familia, con sus seres queridos, pero sin comprometer sus metas deportivas. Mujeres embarazadas, por ejemplo, que
quieren también tener un momento bonito, pero no están tomando. Personas que se están cuidando, ya sea de calorías o diabetes o no quieren tomar alcohol porque sabemos que eso tiene un efecto dañino. Entonces, ese tipo de productos. Em, y sí, y Marce y Juli, un ladrillito a la vez. O sea, ahí vamos, creo que vamos como 4 ladrillos puessto, pero espero que si nos volvemos a encontrar en un año o en unos años, decir, ya llevamos tantos ladrillos y en eso es lo que estamos. Marce, ¿te encanta escribir? ¿Tienes planeado otro libro? ¿Tendrías algún tema para otro libro? Tengo muchas ideas, tengo muchas ideas. Es más con esto de la priorización, ¿no? Y el ejecutar. Ujú. Creo que a esa pregunta sí, y tengo ideas, tengo la idea de un poemario, tengo una idea de una novela, tenía en algún momento dije, debería escribir Fearless, ¿qué haría si no tuviera miedo? Versión mamá, solo enfocado en todos los miedos que uno tiene como mamá. Uy, sí. Porque Dios, ahí sí me salió el libro actual tiene 100 páginas y yo creo que también por eso se presta que uno lo lea muchas veces porque es un manual y no es denso, es una conversación como entre amigas. Pero bueno, yo creo que si me pongo a escribir qué haría si no tuviera miedo ser mamá, me sale una 500 hojas y me quedo corta. Pero sí, Juli, tengo muchas ideas, es más como sí, priorizar y el tiempo de escribir, porque yo como veo escribir es como un músculo. Em, Creo que a veces el escribir uno romantiza mucho de que me llegó la inspiración, entonces escribí tantas páginas en una hora, no es así. Creo que la inspiración se crea con la acción y es volverlo a retomar como hábito, volverlo a priorizar y eso no ha pasado en estos últimos años. Bueno, Marce, pues de verdad que escucharte me hizo replantearme muchísimas cosas. Gracias por tu tiempo y por este espacio tan maravilloso. Voy con mi resumen de lo que creo que puedes como habernos aportado en el podcast. Hablando un poquito de tu vida y de todas las metas que has tenido a lo largo del camino y que has tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, pues no necesariamente fue eso lo que te hizo llegar a cuestionarte muchas cosas, sino que ya, digamos, desde muy joven que iniciaste tu trabajo, siempre tuviste esa inquietud de crecer y de leer. Sí, Y nos contabas que en un TED Talk escuchaste pues el tema de qué harías si no tuvieras miedo y eso te quedó como resonando y de ahí sí, es que nace la idea de escribir como este manual de 9 respuestas a unas preguntas y qué lo harías tú. Y tuviste inspiración también entendí que como en una CFO de Facebook que en su momento pues hablaba un poco de ese tema. Hablábamos aquí un poco de que el formato del libro es como unas preguntas y las posibles respuestas de lo que considerarías tú que harías y la diferencia un poco entre el miedo protector y el miedo que te estanca, ¿no? Es pensar ujú, esa, digamos, qué respuesta o qué perspectiva le darías tú. Entonces, me pareció muy interesante el enfoque que le das porque creo que ese libro pues lo has aplicado muchas veces a lo largo de tu sí, vida con las decisiones que has tomado, ¿no? Y más ahora que eres mamá, porque digamos que algo que me resonó mucho que tú decías es como vencer ese miedo es siempre basado como en un parámetro de que yo no afecte el otro, sino que las ujú, decisiones puedan ser como solo dentro de lo que está de mi control, qué va a pasar o cuál va a ser el impacto de tomar o no tomar la decisión. Y siento que a lo largo del camino a veces vivimos eh, dejándonos paralizar por ese miedo, estando en la zona de confort y buscando no sentir para evitar confrontar ese tipo de decisiones. Entonces, exacto. lo que decías tú es, desde que eres mamá, lo que ha cambiado es que es un poco más difícil no ejecutar la pregunta, sino la respuesta, porque de pronto Claro, piensa uno mucho en perspectiva porque esa personita que está ahí depende de uno en muchos aspectos y existe ese miedo natural
a proteger y a no querer equivocarse. Entonces, esa parte pues me pareció, yo que también soy mamá y Juli igual, pues me pareció como muy, muy genial pensarlo desde ese punto, porque al final uno siempre a veces no toma la acción, pues por esa misma miedo a paralizarse o a la consecuencia de eso. Pero también lo veo como un motor, porque cuando te escuchaba Sí, hablar, dice verdaderamente que ha pasado que muchas veces en la vida dejamos que las decisiones se tomen por nosotros de cómo fue nuestro entorno, lo que nos crió la familia, las creencias, sí. la sociedad, y nos dejamos llevar por eso, y hay muchas creencias impuestas o leyes de vida impuestas que las tomamos como absolutas y que no necesariamente es lo que nosotros decidimos hacer o queremos hacer. Entonces, cuando tú Sí. hablas de invito a la mesa a aquellas personas que yo creo que me van a aportar valor, me pareció súper valioso, me gustó mucho la expresión, me identifiqué y resonó conmigo porque dice, es verdad, porque yo voy a enfocar mi energía y voy a dejar de decidir por lo que puedan pensar las personas que ni siquiera aportan ese valor a mi vida, o Ujú, porque voy a dejar de vivir algo por la opinión de mi mamá, por así decirlo, cuando ella ya vivió su vida y tomó sus decisiones. Y parte de eso es arriesgarse en el sentido de con quién tengo mi proyecto y cómo siento yo en mi intuición que va a ser esta ujú. decisión, ¿no? Me encantó la expresión que utilizaste de que a veces estamos sentados en una tina en remojo, y es verdad, porque a Es veces cierto. está uno ahí como llevando como fluye la cosa y se te pasa la vida a veces sin tomar decisiones, sin hacer ese proceso doloroso, sin pensar los diferentes escenarios, sin tener esas conversaciones difíciles que al final son momentáneas, y detrás de eso es que está verdaderamente pues la respuesta y el plan de acción. De lo que yo más puedo resaltar que nos dejas aquí de lección es esa palabra desaprender. Y qué difícil. Y esta es una invitación para todas las personas que nos están escuchando a que, digamos, hagamos ese trabajo de introspección para ver cuántas decisiones de nuestra vida no se han tomado por miedo o por querer seguir una línea de cosas que aprendimos que no necesariamente resuenan con nosotros o son esa versión de lo que queremos ser hoy en día. Entonces, desaprender esa parte de la crianza, identificar qué pongo en una balanza, ver lo que es el mundo actual, creo que es muy, muy interesante. Y transitar el que dirán, eso me quedó sonando porque al final la gente puede criticar o decir, pero eres tú quien está con tu conciencia tranquila o con esas decisiones Sí. de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, me gustó mucho, me pareció interesante el tema de decir que tienes, que has sido, digamos, bendecida y con suerte de tener mentores y personas a tu alrededor, tanto en trabajo como a nivel profesional, que se Ujú, apoyan, porque eso en el camino es muy importante. Quiere decir que escogiste la persona correcta, quiere decir que has tenido o has recogido lo que has sembrado a lo largo del camino de tener metas y de tener claridad ujú. hacia dónde vas, y te has ido dedicando en su momento a crecer a nivel laboral, que era tu proyecto, luego a tu libro y ahora a tu familia, a tu emprendimiento, que es como el resultado de muchas buenas decisiones que transitaste por decidir que no tenías el miedo. Entonces, me encanta. Me pareció súper interesante todo lo que dices del libro, y resalto la importancia de buscar mentores y de decir buscar, porque eso Hay tiene que que venir como buscarlos. decisión propia Claro. de uno, el crecer, Sí. el tener las metas y las acciones diarias. Y yo, cerrando esto, de verdad que quiero buscar tu libro, pero además quiero hacerte esa invitación de que le compartas al mundo lo que puede ser ese manual, lo que puede ser ese Sí. apoyo, el Gracias. efecto post pandemia, lo que estamos viviendo hoy en día de inmediatez, porque creo que muchas personas están viviendo o estamos viviendo de cierta manera en unas áreas de nuestra vida en piloto automático, y que no nos detenemos a pensar, y tener un manual de qué poder hacer y que se pueda leer rápido es como ese beneficio de poder volver a decir, bueno, cómo me lo planteo y cómo lo plasmo en un papel y qué decido, ¿no? Entonces me parece Sí. súper interesante. Te deseamos muchos éxitos en todos Gracias. tus proyectos. Gracias por este espacio, y bueno, no sé si quieres complementar algo a mi resumen, pero me parece que diste muchas cosas de valor en este episodio y gracias por Mm, eso.
Mil gracias a ambas por la invitación. Muy contenta de haber compartido esta hora con ustedes y les voy a mandar el libro. Yo tengo unas copias aquí en la casa.